Les voy a invitar que busquen en sus Biblias el libro de Hebreos, Hebreos capítulo 6. Y poco a poco, cuando vamos creciendo, vamos alimentándonos mejor y de manera individual y voluntaria. Pero cuando son niños, son lactantes, hay que enseñarles, hay que adiestrarles, hay que darles leche. También en el ámbito espiritual, de la misma manera es, mis hermanos. Son aquellos que todavía no están listos dentro de la iglesia. Son aquellos que causan divisiones, que están en peleas, que están en pleitos, en iras, en contiendas. Son características de las personas inmaduras, espiritualmente hablando. Porque ciertamente puede tener el hermano 40, 50, 30 años, pero a nivel espiritual es un lactante todavía. Se enoja de cualquier cosa, no busca disciplinadamente su crecimiento espiritual, no busca voluntariamente, siempre está esperando, hermano, estito tienes que leer, lee por favor, como si fuera un niño, ¿verdad? Por favor, hermano, lean esta palabra. Si yo les pregunto, mis hermanos, en esta semana que ha pasado, o en estas 2 semanas que han pasado, ¿quiénes voluntariamente han llegado a su cuarto y han dicho, tengo que aprender más de la palabra de Dios, me alimentaré? Y busca su palabra o escucha una prédica y voluntariamente está estudiando. Es una persona madura. Si no es madura, por lo menos está en el proceso hacia la madurez cristiana. Pero aquella persona que solamente está esperando el domingo o está esperando que el superintendente de escuela dominical o algún hermano diga, hermano, por favor, o está esperando una visita para que se aliente otra vez, le falta todavía madurez cristiana. Les decía, ¿qué es la leche espiritual? Busquen en el libro de Hebreos capítulo 6. En sí el texto empieza en el capítulo 5, versículo 13 y 14 de introducción. Dice, y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. El alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Una persona inmadura no sabe discernir. No sabe si discernir si esto es un pleito, si es un conflicto, si esto es algo espiritual. No sabe, es una persona inmadura, espiritualmente hablando. ¿Qué más? Capítulo 6, versículo 1. Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez fundamento. Esta es la primera ración de este mes de leche espiritual. Arrepentimiento de obras muertas, otro, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismos, imposición de manos, resurrección de muertos, juicio eterno. Esto haremos si Dios en verdad los permite. En el capítulo 5, versículo 11 nos dice, hermanos, ustedes ya están mucho tiempo en la iglesia, ya deberían ser maestros todos ustedes. Un buen cristiano es exigente en el crecimiento de la iglesia. Muchos de ustedes ya deberían ser maestros hace mucho tiempo, pero ¿cuántos ya están enseñando? ¿A quién estás enseñando? ¿Quién es tu discípulo? Pastor, yo todavía no tengo discípulos. Entonces, te falta madurar. ¿A quién estás enseñando la palabra de Dios? Pero siguen bebiendo leche espiritual. De estas doctrinas, hoy vamos a ingresar acerca de arrepentimiento de obras muertas. Cualquier maduro espiritual, cualquiera que ya ha dejado la leche espiritual, podría estar en la facultad de venir aquí adelante y enseñarnos a todos esto que es básico, es leche espiritual. Así que hoy la prédica va a ser un poquito más sencilla. ¿Qué es el arrepentimiento de obras muertas? En el capítulo 6, versículo 1 aparece por primera instancia, dice, por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento de arrepentimiento de obras muertas, la primera porción de leche espiritual que vamos a tomar. El siguiente domingo vamos a ir viendo los siguientes pasajes que son de la fe en Dios, doctrina de bautismos, imposición de manos, resurrección de muertos, juicio eterno. Los que pagan impuestos de sus casas, de sus autos, ¿crees que tu hijito, si le dices, hijo, tienes que pagar impuestos, él te va a entender? ¿De qué impuestos? ¿Cómo? ¿Por qué hay que pagar? Va a tener que crecer, alcanzar una madurez
y recién va a entender, si quiero ser profesional, si tengo algún negocio y quiero estar legalmente establecido, reconocido por el Estado, tengo que pagar mis impuestos. Es una persona madura. Hay muchas doctrinas que una persona inmadura no las comprende, no las puede entender. Y hoy vamos a empezar con la primera oración, arrepentimiento de obras muertas. Cuando el Señor vino, pueden anotarse, hoy les voy a dictar varios pasajes. Mateo capítulo 3 versículo 2, yo se los leo. Mateo capítulo 3 versículo 2 dice, desde el versículo 1, en aquellos días se presentó Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. En Mateo 4:17 también nuestro Señor habla. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y decir, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Juan el Bautista era el primo de Jesús, el quien lo había bautizado y el que él mismo decía, yo soy el que está preparando el camino para alguien que va a venir que es mucho más grande que yo, ni siquiera soy digno de desatar sus agujetas si tuviera zapatos, de sus zapatos yo no soy digno de eso. Y dice, pero ustedes, generación de víboras, les decía a la gente, arrepiéntanse, porque el reino de Dios se ha acercado. Cuando llega Jesús, es bautizado, días después repite lo mismo a toda la gente, arrepiéntanse, porque el reino de Dios se ha acercado. La única manera en la cual un creyente, un cristiano, llega a alcanzar salvación es por arrepentimiento. ¿Qué son las obras muertas? Las obras muertas son aquello que tal vez venimos de un contexto católico, creemos y creíamos que cuando íbamos a Copacabana y nos íbamos toda esa caminata y subíamos al Calvario, algunos hasta de rodillas, se azotaban y decían, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Y también caemos muchas veces nosotros dentro de la iglesia en esa misma religiosidad de arrepentimiento de obras muertas, en donde creemos que la acumulación de ayunos me va a dar salvación. El venir a la iglesia, congregarme cada domingo religiosamente, voy a ir al cielo. El orar mucho me va a dar el paso al cielo. Estamos equivocados, porque esos son obras. Absolutamente ninguna obra humana puede alcanzar o conseguir lo que la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo ya ha pagado. Es gratuita. En el libro de Lucas, váyanse a Lucas, capítulo 15, aparece la parábola del hijo pródigo. Lucas capítulo 15. Lucas capítulo 15, desde el versículo 17. Hasta el versículo 17 les relato un poco cómo era la historia del hijo pródigo. Les recuerdo, un padre tenía 2 hijos, uno de sus hijos se acerca y dice, padre, dame la herencia que me corresponde, como si la herencia fuera de él. Pero viene el hijo y dice, padre, dame la herencia que me corresponde. El padre, que representa a nuestro Señor, los llama a los 2 hijos y les da a cada uno como corresponde. El hijo que había pedido la herencia se va y dice malgasta todo lo que había recibido. Esto del malgastar es similar a muchos de nosotros. Malgastamos el tiempo. Un tiempo mal invertido dentro de nuestra vida es un malgasto. Puedes invertir en la familia, puedes invertir en estudio bíblico, pero si le dedicas tal vez a la bebida, le dedicas a ver una novela que no es nada productivo, es un malgasto de tiempo. Es el mismo pecado que este joven había hecho, malgastar todo su dinero. Cuando entra en crisis, dice la palabra de Dios que hay una época de hambruna en la región, él es empleado como cuidador de chanchos, de cerdos. ¿Alguna vez alguno ha trabajado ahí, por si acaso? Ha cuidado chanchitos, por lo menos de la abuelita cuando iba al campo. Hay que cuidar los chanchos. ¿Qué hay que hacer? En el tiempo bíblico estaban todos en un corral y él tenía que darle comida tipo frijoles. Y comen ahí los chanchitos. Los chanchitos no comen comida gourmet. Ellos comen todo lo desecho. Y les sirve. Tenía tanta hambre este hijo. 16. Deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Imagínense este cambio.
Él era el hijo de un señor que tenía esclavos, que tenía siervos, tenía ganados de cerdos, quién sabe, de corderos, de todo. Pero de pronto él, en su ignorancia, en su pecado, decide decir: yo me voy y me alejo de mi padre, me alejo de mi padre Dios, y se va y malgasta su vida, como muchos creyentes malgastan su vida. De pronto aparece como un esclavo más en una comunidad más, queriendo y deseando lo que el chancho o el cerdo estaba comiendo. Y le da su hambre y dice: ay, quisiera comer esto. Y de pronto, versículo 17 dice: volviendo en sí, ¿qué me está pasando? Yo tenía a mi padre que tenía todo, me daba de comer, tenía todo para mí, mi sopa, y me aparté de él. Volviendo en sí, dijo: ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo perezco de hambre? Cambio, me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como uno de tus jornaleros. Entonces se levantó y fue a su padre. Eso, mis hermanos, es arrepentimiento. El arrepentimiento tiene como consecuencia un cambio. El día en el cual tú te has arrepentido, tenía que haber un cambio. Pero si el día en el cual tú has llegado a la iglesia, por presión, por tal vez manipulación, porque alguien te ha dicho: hermano, tienes que venir sí o sí, porque no vas a tener esto, y llegaste aquí y no hubo un arrepentimiento genuino, es que nunca ha habido un cambio también en tu vida. ¿Qué es lo que hizo este hijo? Sabe que pecó, sabe que ha errado, sabe que se alejó de su padre, nuestro Padre Dios, se alejó, y cuando volvió en sí, es decir, dijo: ¿qué me ha pasado? ¿Cómo me he podido alejar de mi padre? Se arrepintió. Ese fue es como si se conociera y dice: reconozco mi error. ¿Qué haré? Volveré, llegaré a mi padre, me arrodillaré y le voy a decir: Padre, yo no soy nadie, no tengo derecho ni de ser llamado tu hijo, pero por favor, acéptame como uno de tus siervos. ¿Cuántos siervos y siervas de Dios hay aquí? Estamos en la misma figura que el hijo pródigo. Somos siervos de Dios, es el sacerdocio universal. Es la misma oración que hacemos al Padre: dice: Padre, me arrepiento. Pero este arrepentimiento tiene que venir con un cambio sincero en la persona. Te arrepentiste, antes estabas en el mundo, te has arrepentido, debería haber un cambio. Pablo decía: ese es el viejo hombre, la vieja manera de vivir, ahora es la nueva manera de vivir, el nuevo hombre. Si antes estabas en camino de perdición, ahora estás en camino de salvación y de vida. Te has arrepentido. La historia dice que obviamente el hijo llegó y el padre, cuando lo vio a lo lejos, corrió y le dio un abrazo. El hijo dice: padre, lo que él pensaba decir: Padre, ya no quiero que me digas hijo, hazme uno de tus siervos. El padre ni importancia le da, porque dice la palabra de Dios que Dios nos ha hecho llamar hijos suyos. Mirad cuánto amor nos ha dado el Padre, que nos ha hecho hijos suyos. Simplemente, ¿por qué? Por arrepentimiento, no por obras. No es que el hijo vino y dijo: Padre, ¿sabes? Quiero hacer algo para que me hagas tu hijo otra vez. Te lo voy a trabajar 5 hectáreas de tierra. Te lo voy a traer agua todas las mañanas. Pero hazme otra vez hijo tuyo. No, no fue esa su actitud. Su actitud fue: me arrepiento. No soy nada. No puedo hacer nada para que tú me perdones. Lo mismo que nosotros deberíamos confesar en arrepentimiento a Dios: Señor, no soy nada, no puedo darte nada, ni mi casa, ni mi auto, ni mi familia, no puede alcanzar eso que tú has hecho por mí en la cruz, nada. Simplemente quiero que me hagas un siervo tuyo y para mí va a ser suficiente. Eso, mis hermanos, es arrepentimiento genuino, acompañado por fe. Pero el arrepentimiento de obras muertas, dice en el libro de Isaías, cuando nosotros creemos, busquen en el libro de Isaías capítulo 64,
Cuando nosotros creemos que porque somos buenitos, ¿cuántos buenitos hay aquí, mis hermanos? Buenitos y buenitas. A ver, ¿cuántos fuman? Aquí no hay nadie. Nadie que fume. Entonces, ¿cuántos no fuman? Ahí está, nadie fuma aquí. ¿Cuántos no beben? También ahí no bebo. ¿Cuántos no se drogan? ¿Cuántos son obedientes con sus padres? Ahí estamos. ¿Cuántos son respetuosos con la gente? ¿Cuántos son respetuosos con la sociedad? Ah, mira, otro más facilito. ¿Cuántos se congregan los domingos? Ah, uy. Nada de eso te sirve para ser salvo. Nada. Eso es obras muertas. O sea, tiene el precio como si fuera algo muerto, no vale nada. Isaías capítulo 64, versículos 6. Se los voy a leer en la versión traducción lenguaje actual. 64, Isaías 64, versículo 6. Todas esas obras que creemos que esto me hace más bonito. Yo oro. Miren, a ver si alguien se identifica con eso. Yo oro, yo voy al ayuno. Por ese caso, ayer los que se perdieron al ayuno estaba genial. La palabra estaba buenísima. Miren, dice, yo ayuno, yo oro, yo leo la palabra de Dios, yo me congrego, yo hago servicio dentro de la iglesia, he hecho pastorado, y cuando venga delante del Señor, el Señor va a decir, apartaos de mí, hacedores de maldad, yo no los conozco. Dice, pero ¿por qué? ¿Por qué dice eso la palabra de Dios? ¿Por qué aquellos que oraban, Señor, yo oraba, yo ayunaba, yo comía contigo, hablaba tu palabra, hacía señales, hacía milagros? Y el Señor dice, apártense de mí, hacedores de maldad, porque yo no les conozco. Es que ellos estaban confiados en sus obras. No te confíes de las obras que tú haces. No crees que por el hecho de que eres bien bonito, porque eres bien bonita, la palabra correcta, eres piadoso, tienes garantía de salvación. Isaías capítulo 64 dice, aún nuestras mejores obras son como un trapo sucio. En su versión debe decir trapo de inmundicia. Las mejores obras son como un trapo sucio. Ese trapo que está ahí en la cocina, tal vez de la polera antigua que has roto y ahora con eso trapeas el piso o lavas las ollas, ese trapo sucio, similar, Dios ve las obras que nosotros hacemos. No son útiles, pero no se vayan todavía. Vamos a ver entonces, ¿para qué hacemos las obras que hacemos? Entonces no haré obras. Hay una razón para hacer obras. Dice, como un trapo sucio. Hemos caído como hojas secas y nuestros pecados nos arrastran como el viento. Aquí habla acerca de la vestimenta. O sea, ¿por qué se refiere aquí la palabra de Dios? Vuestras obras son como un trapo sucio. Se está refiriendo a una vestimenta. O sea, las obras, si nosotros creemos que delante de Dios, con nuestras buenas obras, estamos bien pintudos, bien entrajentados, dice, Señor, yo he hecho buenas obras. Ayunado, he orado. Apártate de mí, estás con un trapo sucio. Así más o menos es la reacción de Dios. Estás con trapos sucios. Para mí eso no significa nada. Recuerden que Dios es el que tiene que vestir a la persona. Dice que somos cubiertos por la sangre de Jesucristo. Es una nueva vestimenta. En el Génesis, cuando Adán y Eva cayeron, dice la palabra de Dios que ellos se trataron de vestir con hojas, como ellos creían que era bueno. En su pensamiento se pusieron hojitas y se hicieron, y como dice aquí, como el viento, les destapó todo. Pero dice la palabra de Dios que el Señor con pieles, algunos dicen que eran pieles de cordero, los vistió otra vez. Les dio una nueva vestimenta. Este cordero representa al cuerpo de Jesucristo. Ese cordero el cual ha sido derramado por nosotros. El cordero es Jesucristo. Esa es la vestimenta que tenemos que estar delante del Señor. No nuestras obras, porque nuestras obras no nos dan garantía de nada. Tú puedes ser muy piadoso, piadosa, ser bonito, ser casi cristiano, pero si no te arrepientes y tienes la fe en Jesucristo, simplemente es un trapo de inmundicia.
Miren, les doy un ejemplo de un hombre piadoso. Hechos capítulo 10. Hoy vamos a buscar mucha Biblia. Hechos capítulo 10, versículos 1 hasta el versículo 33. Les animo que lo lean en casa, pero les cuento. Hechos capítulo 10, versículos 1, 2 y 3. Miren, había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada la Italiana, piadoso. Miren, piadoso. ¿Cuántos piadosos hay aquí? Si eres bonito, bonita, eres piadoso. Estamos entre piadosos. Si eres malito, no estás acá. Piadoso, temeroso de Dios. ¿Cuántos temerosos hay aquí? Individual, amén. Temerosos de Dios y toda su casa, dice. Es decir, que no es individual. Este era un buen hombre. O sea, uno diría, oye, era bien bueno, mira, piadoso, temeroso de Dios con toda su casa. Y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba siempre a Dios. Wow, o sea, este hombre hacía mucho más que muchos cristianos que hacen. O sea, este dice, él era piadoso, él era buenito. Toda su familia temía a Dios. ¿Qué significaba? Que él era un buen padre, que era un buen líder para su familia. Dice, daba limosnas al pueblo, sabía ofrendar, sabía servir a Dios con lo que ganaba. ¿Qué más dice? Y oraba a Dios siempre. Él era un hombre piadoso. Dice, este vio claramente una visión como a la hora novena, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía, Cornelio, y ahí encuentra la historia. Un ángel le dice, vas a visitar a Pedro, Pedro te va a visitar, Dios también le habla a Pedro, Pedro viene donde Cornelio, le habla la palabra de Dios, cree en Jesucristo, viene el Espíritu Santo y es lleno. La casa de Cornelio era la primera familia representante de todos nosotros gentiles. Cornelio, al igual que nosotros, no era judío, pero Dios vino por judíos y por no judíos, vino por nosotros bolivianos y también por los que no son bolivianos, vino por todos para arrepentimiento. ¿De qué entonces me sirve, mi hermano, para que yo haga obras? Efesios capítulo 2, versículos 8 y 10. Efesios capítulo 2, versículos 8 al 10. Por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios. ¿Qué dice? La salvación, Efesios capítulo 2, versículo 8. Este versículo memorícenselo. Gratis son salvos. Y esto no es un regalo de ustedes, esto es un regalo de Dios. Esa es una versión actual. Por gracia sois salvos por medio de la fe. ¿La fe en quién? La fe en Jesucristo. Es gratis, no cuesta nada. Simplemente es llegar al Señor y decir, Señor, me arrepiento. Como el hijo pródigo dijo, Señor, Padre, no soy nada, no merezco nada. Hazme un esclavo tuyo, hazme un siervo tuyo y es suficiente para mí. Dice, por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de ustedes, es don de Dios. Versículo 9. No por obras, para que nadie se gloríe. Porque si tú dices, hermano, yo he alcanzado salvación, ¿cuánto te ha costado? Yo he orado, he ayunado y recién el Señor me ha encontrado. Eran tus obras. Porque la salvación es gratis, no cuesta nada. Entonces, ¿para qué hago las obras? Versículo 10. Pues somos hechura suya, creados por Cristo Jesús para buenas obras. Ahí está medio complicado. Lo leemos una vez más. Pues somos hechura suya. ¿De quién? De Dios. Creados en Cristo Jesús para buenas obras. ¿Qué significa? Vamos a poner este bombito. Acá es el arrepentimiento. ¡Pam! Esto es gratis. No cuesta nada. Aquí lo voy a poner. No cuesta nada. Para alcanzar esto, yo no puedo decir, estoy orando, estoy ayunando y recién esto me va a valer. Esto es para mí. No, las obras no vienen antes del arrepentimiento. Las obras vienen después. ¿Qué significa? Esto viene alguien y dice, esto es gratis. Sí, es gratis. Este es el arrepentimiento. Es la fe en Jesús. Esto es gratuito. No es algo de mí, es de parte de Dios. Después de esto dice, somos hechura en Jesucristo, es decir, somos hechos de nuevo y desde este instante estamos para hacer buenas obras.
Pero un día, en ese momento, en el día en que me arrepentí, estas mis obras no valían nada delante de Dios. Hay una obra humana que es la única que vale. Quisiera que busquen en el libro de Juan, capítulo 6, versículos 28 y 29. Juan capítulo 6, versículos 28 y 29. Esta es la única obra válida. Juan capítulo 6, versículos 28 y 29. Entonces le preguntaron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondiendo Jesús les dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en aquel que Él ha enviado. Más o menos estaban diciendo, Señor, entonces, ¿qué hacemos para ser salvos? ¿Qué puedo hacer? Sencillo, que creáis en Jesucristo, quien fue enviado por nosotros. La única obra suficiente para ser salvos. ¿Les queda claro que las obras que nosotros tenemos antes de nuestro arrepentimiento no valían nada, eran trapos de inmundicia? Pero una vez que nos hemos arrepentido, hemos tenido ese cambio, porque el arrepentimiento es igual a cambio. Hemos tenido ese cambio, somos transformados a la imagen de Jesucristo para buenas obras. Es decir, si antes yo creía que orando iba a recibir la salvación, era falso. Pero una vez que he recibido la salvación gratis, debería orar, debería ayunar, debería crecer en la palabra, asistir a los ayunos, meditar constantemente, visitar a los huérfanos, a las viudas, hacer discípulos, porque soy hecho a la imagen de Jesucristo. He sido deshecho en el arrepentimiento y me ha formado otra vez el Señor a su imagen. Y la imagen de Jesucristo es ese hombre varón perfecto que deberíamos ser. Pero si no lo somos, si ninguno de nosotros se está preocupando en crecer espiritualmente, en leer la palabra de Dios, en ayunar, en orar, que sea una alerta para ti. Quién sabe, nunca has llegado a ese instante. Nunca has aceptado a Jesucristo como tu Salvador por fe. Pero venías domingo tras domingo, fecha tras fecha, simplemente porque eres un hombre piadoso. Y no está mal. Pero el Señor espera que tú te arrepientas. Dice la palabra de Dios que por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Porque todos han pecado. No hay ni uno que pueda decir que es justo. Ni uno solo. Pero Jesucristo murió por todos. Si vas a orar, si vas a ayunar, si vas a leer en la palabra de Dios, que sea después del día de tu arrepentimiento en el cual el Señor te va a hacer de nuevo. Si hoy por hoy no hay este momento de arrepentimiento en tu vida, puedes orar, puedes ayunar, puedes leer la palabra de Dios, pero Dios simplemente te está viendo como si eso fuera un trapo de inmundicia y te está viendo igual que el hombre que eres, un hombre pecador. Pero el día en el cual Jesucristo te haya alcanzado, eres una nueva criatura delante de Dios. ¿Cuántos quieren orar? Amén. Vamos a ponernos de pie. Arrepiéntete, mi hermano. La salvación es gratuita, no cuesta nada. Pero el día en el cual tú te has arrepentido, ese día empieza una nueva criatura en tu vida. Ese día es donde deberías tener ese deseo de orar, ese deseo de ayunar, ese deseo de crecer en la palabra de Dios, ese deseo de predicar, ese deseo de hacer discípulos, de enseñar, porque esa es una persona genuina que se ha arrepentido en el Señor y que el Señor la ha cambiado. En el libro de Juan dice en el capítulo 1, versículo 9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Pero si decimos que no hemos pecado, le hacemos mentiroso y su palabra no está en nosotros. Confiesa tus pecados, Él es fiel y justo para perdonar. Arrepiéntete, haz un cambio. Llega donde tu padre, así como el hijo pródigo llegó y le dijo, Señor, Padre mío, yo no merezco ser llamado tu hijo. No merezco nada de lo que tú me das.
Acéptame como uno de tus siervos, nada más, porque sé que yo he pecado. Ese es un genuino arrepentimiento. No puedes comprar, porque la salvación no se alcanza, es invaluable. La sangre de Jesucristo no tiene precio. Por eso el Señor nos los ha dado gratuito, por eso Jesucristo ha muerto por nosotros.